Comenzamos esta segunda charla que la hemos titulado ¿Qué pasó entre la desaparición en Jerusalén y su presencia en el Jordán? Este periodo de la vida de Jesús se ha calificado como los años oscuros. No me gusta la expresión porque eso de los años oscuros evoca como si hubiera algo ahí escondido. No, se trata más bien de un periodo que está en la sombra, del cual los evangelios no nos hablan ni se han interesado. Esos primeros tiempos de la infancia y su bautismo por el Jordán al comienzo de su predicación han quedado totalmente opacos. Es verdad que el misterio de la Navidad ha sido relatado y comentado desde hace 20 siglos por millones de fieles. El misterio de la pasión y resurrección es familiar a la mayoría de aquellos, creyentes o no creyentes, a quienes preocupa, diríamos, su vida evangélica. Pero esos 30 años más o menos intermedios de Jesús, esos 30 años esenciales en toda formación humana, la infancia, la adolescencia, la madurez, es casi como si no hubieran existido. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como el conjunto del Nuevo Testamento, son muy parcos en contarnos elementos biográficos de Jesús, particularmente, como digo, de su infancia, adolescencia o juventud. No se sabe nada de sus alegrías, ni de sus penas, ni de sus juegos, ni de sus posibles enfermedades de niño, ni de esos 1000 pequeños detalles que marcan la primera edad. No era ese su interés. Y además, quienes lo cuentan, Mateo y Lucas, los envuelven con mucha teología en esas narraciones evangélicas de la infancia que conocemos muy bien. Por lo tanto, existe un periodo concreto desde que Jesús aparece en el templo de Jerusalén. Según nos cuenta el Evangelio de Lucas, los demás evangelistas no nos dicen nada hasta que aparece en el río Jordán. Probablemente, cuando está en el templo de Jerusalén, el famoso episodio que de regreso a Nazaret el niño da la impresión a los padres de que se pierde y luego cuando lo encuentran, evidentemente viene el enfado de ellos y Jesús les responde: ¿no sabíais que debía de estar con las cosas que me han traído a este mundo, con las cosas de mi Padre? Y ellos tienen que, diríamos, en cierto modo, pues tragar con esa situación y empezar a darse cuenta de que están hablando con un niño un tanto especial. Por lo tanto, solo Lucas cierra este periodo y nos habla de este episodio diciendo que después del regreso de Jesús de Jerusalén a Nazaret, Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y después, nada. Silencio total y absoluto. Evidentemente, los primeros cristianos empezaron a preguntarse por este tiempo y proliferó toda una literatura apócrifa para dar respuesta a esa sana curiosidad. Esto era normal. ¿Y a quién no le gustaría conocer ese periodo de Jesús y más aquellos primeros cristianos? No solamente dónde había nacido, quién era, sino cómo vivió esa infancia en su ciudad Nazaret, etc. Y desde los pocos datos que aquellos cristianos pudieran tener, empezaron a especular. Y eso es normal. También nosotros hoy en día nos hacemos las mismas preguntas. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cómo podemos averiguar algún dato fidedigno? ¿Esto es posible? Incluso hay una pregunta previa. ¿Por qué este silencio? Evidentemente, nos movemos en las aguas movedizas de la conjetura, pero intentaremos acercarnos lo más posible a una sana conjetura. No es una tarea fácil, pero no es una misión que nos llevará a un apasionante viaje a una aldea desconocida y remota de Galilea en esas primeras décadas del primer siglo. En tiempos de Jesús, Nazaret o Nazara era una aldea modesta, rural de la Baja Galilea, sin ninguna importancia ni política ni religiosa, hasta el punto
que Nazaret no se menciona ni en el Antiguo Testamento, ni en los primeros escritos de los rabinos de la época, y lo que sí sabemos es que contaba con una sinagoga, que no era necesariamente una construcción destinada de manera exenta al culto sinagogal, sino que podía ser una casa amplia situada en una casa de amplias dimensiones. Nazaret, recordáis los que habéis ido a Tierra Santa, está situada al norte de la llanura de Esdraelon, a una altura de unos 400 metros sobre el nivel del mar. No era un pueblo aislado, se encontraba a pocos kilómetros de la famosa ciudad de Séforis, que era la capital administrativa del distrito, mandada a construir por el tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, y que había heredado esa zona. Y se situaba en la ruta que conducía a Tiberíades, al lago de Genesaret, desde Acre, Ptolemaide, que estaba situada en el Mediterráneo. Esta ciudad se encontraba en aquellos momentos en plena efervescencia constructiva. Por lo tanto, Nazaret estaba en ese contexto agrícola, pero muy cercano a esta ciudad de Séforis. Esta situación, diríamos, geopolítica, va a ser muy interesante para conocer o tener algunos indicios de lo que podía ser la vida de Jesús en aquellos momentos. Caben otras preguntas, siempre en la misma línea, intentar explorar en ese periodo. ¿Qué podía suceder en Nazaret en esos años? ¿Cómo vivía una familia judía en esa época? ¿Qué relación podía haber entre los padres y los hijos? ¿Cómo podía ser la familia de Jesús? ¿Jesús trabajaba y estudiaba? ¿En qué trabajaba y qué estudiaba? ¿Quiénes serían sus amigos? Muchas preguntas que con mucha cautela a algunas de ellas podremos esbozar alguna respuesta. Por lo tanto, globalmente, ¿qué podemos decir sobre esos largos años de Jesús pasados en Nazaret? Sobre los años que Jesús pasó en Nazaret, solo se puede saber algo, ya que la literatura apócrifa es muy imaginativa, y por eso, en un momento determinado, la Iglesia rechazó muchos de esos evangelios apócrifos y esa literatura apócrifa. Solo se puede saber algo recurriendo a lo que habitualmente solía ocurrir en un pueblo de Galilea en los primeros 30 años de ese siglo, y que se puede recabar de los evangelios canónicos y de la literatura judía de la época. Vamos en primer lugar a ver este personaje. El nombre que llevaba Jesús es la forma abreviada de Yeshua, abreviatura además todavía más del nombre de Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés y guía del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y este nombre era muy popular en el mundo judío de la época y continuó siéndolo hasta prácticamente el siglo II después de Cristo, cuando la veneración cristiana al nombre de Jesús indujo a los hebreos a dar el nombre de Jesús o Yeshua a sus hijos. Los antiguos nombres hebreos eran generalmente abreviaturas de una frase que se refería a Dios, es decir, eran nombres teofóricos. Así, Josué significaba ayuda. El nombre de Jesús significa salva o salvación de Dios. Y este carácter teofórico del nombre de Jesús deja de reconocerse en el griego Jesús, o en el latín Jesús, o en el español Jesús, o en el español Jesús. Los evangelios hablan de una familia de Jesús. Hablan, en efecto, de su padre, José, del que hablamos en la última conferencia, de María, de sus 4 hermanos, Santiago, José. ¿De qué familia se trataba? ¿Quiénes son estos hermanos? ¿Son hermanos carnales o bien son primos o parientes que formaban parte de esa familia alargada, como era habitual en la época de Jesús, cuando hijos, primos y parientes cercanos eran parte de una extensa y gran familia y se llamaban entre sí hermanos? Bien, pues eso ya dijimos el otro día, probablemente sea esta la hipótesis.
Estos hermanos serían primos y primas. En el caso de Simón y Judas, su parentesco vendría de su padre Cleofas. Lo más importante es que Jesús creció en una familia probablemente amplia y que probablemente también, como insinuamos el último día en la conferencia de José, necesariamente hoy tenemos que hacer referencia también a él, se crió en una familia amplia con muchas relaciones a muchos niveles, y todos ellos crecieron junto a Jesús. Por eso eran reconocidos en la aldea, en Nazaret, como sus hermanos con toda naturalidad. Por eso en el Evangelio, cuando aparece ahí tu madre y tus hermanos te buscan, era con natural a todo el mundo esta forma de vivir que habría, en la que Jesús se habría criado en Nazaret. ¿Qué tipo de educación recibía un niño en tiempos de Jesús? La primera educación la recibía de la madre y del padre, y consistía en los elementos más esenciales y más simples de la fe judía. Si en el pueblo había una sinagoga, como es el caso, esta hacía las veces de una escuela básica, en la que los niños aprendían a leer la Torá bajo la guía del maestro, es decir, aprender los mandamientos de la ley, etc., que podía ser ese maestro el jefe de la sinagoga o un servidor. Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice claramente que en Nazaret había una sinagoga. Por lo tanto, junto a la sinagoga estaría la yeshiva, la escuela rabínica, donde, como acabo de decir, aprenderían la Torá, y los niños, a partir del momento de la bar mitzvah, a partir de los 12-13 años, cuando hacen esa ceremonia en la sinagoga de la madurez, y que ya son responsables ante la sinagoga y ante Dios del cumplimiento de la ley, iría los sábados al culto sinagogal, por la mañana y, por supuesto, en el resto de las fiestas religiosas. ¿En qué consistía este servicio litúrgico? En recitar algunas oraciones. El famoso Shema, precedido y seguido por bendiciones. Es la profesión de la fe judía. La oración de las 18 bendiciones, Shmoneh Esrei, incluida la bendición del sacerdote. Y seguía la liturgia de la palabra propia, con la lectura de la Torá, dividida en las distintas partes y realizada por varias personas. Al final de la lectura del texto hebreo, que no todos comprendían, se hacía una paráfrasis en arameo, que era la lengua que hablaba el pueblo. El famoso Targum, que era la traducción del hebreo al arameo para uso litúrgico, porque la gente no comprendía el hebreo, sino el arameo, y por lo tanto era como las homilías de los rabinos de la época. Esto lo llamamos, por lo tanto, Targum, que se han descubierto algunos, el famoso Targum Onkelos, etc., Neófiti, que descubrió un profesor español, el famoso Alejandro Díaz Macho. Pues bien, este sería un poco el itinerario espiritual. Jesús, cuando en Nazaret coge el libro del texto y lee, en el capítulo 4, está justamente haciendo esto el Targum. ¿Y por qué la gente no entendía el hebreo? Porque se había quedado ya como la lengua propia, sagrada de la Biblia, pero solamente los rabinos, algunos, podían entenderla. De ahí la necesidad del arameo. El ejemplo es como el latín, en un momento determinado de la Iglesia, antes del concilio, que se leían los textos en latín, la gente no lo entendía y había que hacer la homilía para poder explicar los textos, en concreto del Evangelio. Durante todo el tiempo que pasaría en Nazaret, Jesús acudiría los sábados, el Sabbat, a la sinagoga de la aldea, y así no solo aprendió a leer, sino que adquiriría un buen conocimiento de la Torá, de los salmos y de los libros proféticos, que son los que más se utilizan en la liturgia. Y esto nos testifica de las discusiones que tuvo con los escribas y fariseos durante toda su vida pública. Por lo tanto, todas esas hipótesis de que Jesús sí sabría leer y escribir quedan zanjadas con esto. Acudiría a la yeshiva, conocería bien la Torá, los salmos y los libros proféticos.
Pero aquí, por lo tanto, para corroborar esto, tenemos dos preguntas. ¿Qué lengua hablaba Jesús? Y si sabía leer y si sabía escribir. Para responder a esta pregunta, partiendo del supuesto de que Jesús se hacía entender por sus oyentes, debemos decir que hablaba la lengua que sus auditores judíos entendían. ¿Y cuál era esa lengua? Diríamos que había 4 lenguas en ese siglo I que hubiera podido hablar: el latín, el griego, el hebreo y el arameo. El latín era la lengua de los dominadores, los romanos, y la usaban casi exclusivamente los oficiales romanos entre ellos, y los que estaban en relación con ellos, por lo menos el latín, digamos, más elemental. El latín se hablaba, por lo tanto, en los lugares del poder, como en Cesarea Marítima, que era donde residía el procurador, el más conocido Poncio Pilato, y allí, pues lógicamente, era la sede del prefecto romano que gobernaba en Judea, pero era desconocido probablemente el latín en un pequeño pueblo de Galilea. No hay ninguna razón para que Jesús haya hablado y mucho menos leído el latín. Palestina, sin duda, también fue influida por la cultura y la lengua griega, por lo que el judaísmo había una parte que es lo que llamamos el judaísmo helenístico. La lengua y la cultura griega se difundieron ampliamente en ambientes cultos, diríamos del culto de Jerusalén y cultos, y entre los hebreos que vivían en las ciudades helenizadas de la costa mediterránea, como Gaza, Tolemaide, Acre y sobre todo Cesarea. En cambio, la lengua griega tampoco parece que se haya difundido en Galilea. Esto no quita que, siendo el griego la lengua franca en tiempos de Jesús, en su taller pudo tener ocasión de aprender el griego para apalabrar los encargos y escribir las facturas. Esto podría ser una sana conjetura. Las peregrinaciones regulares de su familia a la ciudad santa de Jerusalén, que en parte estaba helenizada, pudieron ser también ocasión de que el joven Jesús recibiera numerosas dosis de cultura griega y del griego hablado en los espacios públicos. Aunque recibidos de manera ocasional, esos conocimientos del griego podrían haber sido suficientes para manejarse en las necesidades profesionales corrientes como las antes señaladas, pero no una educación formal en esa lengua. Esto resulta inverosímil que conociera a fondo la lengua griega, ni siquiera que tuviera un dominio y fluidez para enseñar el griego con su asombroso arte, aunque a pesar de su asombroso arte de la palabra. Por eso es bastante dudoso que hayan existido desde el inicio algunas frases de Jesús en griego y que no hayan tenido necesidad de ser traducidas cuando pasaron a los evangelios escritos en griego. En cuanto al hebreo, la lengua sagrada de los judíos, como he dicho anteriormente, decayó como lengua hablada desde el exilio de Babilonia y el regreso a Palestina, y fue suplantado por el arameo, que era la lengua franca del Oriente Próximo. De hecho, los libros sagrados escritos después del exilio, como Esdras y Daniel, contienen capítulos enteros escritos en arameo. En realidad, el hebreo clásico siempre se ha hablado en Palestina, y las obras teológicas, como nos muestran los rollos de Qumran, esos descubrimientos que se hicieron en el Mar Muerto, que estaban en gran parte escritos en hebreo. Pero eso no quiere decir que el hebreo fuera la lengua del pueblo o la lengua que hablaba la gente común. Eso nos explica lo que he dicho anteriormente del Targum. En cuanto a Jesús, la costumbre de frecuentar las sinagogas y discutir con los escribas y fariseos sobre puntos, diríamos, de la ley, de la Sagrada Escritura, escritos en hebreo, sobre el sábado, vemos en los evangelios, las reglas de pureza, hacen verosímil la hipótesis de que Jesús estuviera en condiciones, al menos, de leer y comentar el hebreo bíblico. Por ejemplo,
Los judíos que le escuchan en Jerusalén, mientras enseña en el templo, se asombra de su conocimiento de las Sagradas Escrituras y se preguntan, ¿cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? Porque había que estudiar para convertirse en rabino. El hecho de que a Jesús se le haya dado en público el título de rabí, maestro, muestra que se consideraba o que la consideraban una persona capaz, culta, capaz de enseñar y discutir con los rabí, con los escribas y con los fariseos. Y en la perícopa del Evangelio, que habla de la sinagoga de Nazaret, vemos ahí un relato real de que eso es así, porque Jesús lee un pasaje del profeta Isaías y lo lee en hebreo y luego explica a los presentes, pero evidentemente explica a los presentes para que lo entiendan en arameo. Por último, el arameo era una lengua muy similar al hebreo, era la lengua común, cotidiana, hablada por los hebreos. Algunos dichos de Jesús contienen expresiones idiomáticas en arameo, ajenas al griego y al hebreo. También existe entre los estudiosos consenso de que buena parte de la tradición de los dichos de Jesús se apoya en un sustrato arameo. Además, el hecho de que las poquísimas palabras de Jesús que nos han llegado de su lengua hablada sea aramea, muestra que hablaba y enseñaba en esa lengua. Palabras como Talita Kumi, muchacha, levántate, que Jesús dirige a la niña muerta, hija de Jairo, Efeta, ábrete, dirigido a un sordo, Abba, la oración de Jesús, en arameo exclama como un grito, Jesús en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactaní, etc., nos muestran que esa sería la lengua que él hablaba. En conclusión, 1. No hay razones para que Jesús hablara en latín, que era la lengua de los conquistadores. 2. Es probable que conociera algo del griego por el ámbito del trabajo y por el contacto con las personas de Galilea que lo hablaban. Y 3. Jesús sabía seguramente el hebreo y era capaz de leerlo e de interpretarlo e incluso de sostener una discusión con escribas y fariseos sobre textos hebreos de la Sagrada Escritura. Pero no frecuentó una escuela regular como los escribas y había aprendido a leer y entender el hebreo oyendo las lecturas de las reuniones del sábado en la sinagoga de Nazaret, como dice el texto, a donde asistía según su costumbre. Pero evidentemente no hablaba el hebreo habitualmente. Y es seguro que la lengua que hablaba corrientemente, en la que enseñó y predicó, fue el arameo, y concretamente el arameo de Galilea, con ese acento del cual hay algunas gramáticas incipientes. De este arameo de Galilea, o del acento del arameo de Galilea y el empleo de algunas palabras, tenemos constancia en el momento de la negación por parte de Pedro, que alguien dice, tú también eres de ellos, porque detecta el acento, en su caso, de Pedro. Bien, Nazaret, volviendo a esta historia, era un pueblo agrícola y la mayor parte de sus habitantes vivía del trabajo del campo. Y eso lo hemos podido constatar en las excavaciones arqueológicas realizadas por el padre Bagatti en las casas que están junto a la casa de María en Nazaret, en toda esa área de excavaciones. Sin embargo, no todos eran campesinos, pero en términos generales, incluso quienes desempeñaban otros trabajos, cultivaban un pedazo de tierra para cubrir sus propias necesidades. Esto lo hemos visto también en nuestros pueblos y aldeas. La gente iba a las fábricas, a las empresas, pero luego tenía su pequeño campo que cultivaba en los momentos que podían dedicarle después del trabajo en la empresa. José habría enseñado a Jesús su propio oficio de tectón y por eso sus paisanos le conocían como el tectón, Marcos 6:3, o el hijo del tectón, Mateo 13:15. Pero, ¿qué significa el término tectón? Generalmente significa un artesano de la piedra, la madera y el metal. Este es el sentido de tectón en el griego clásico.
Y en ese sentido lo entienden tanto las versiones antiguas de los evangelios, sirias coptas, como los padres griegos. Lo poco de que se está informado y que concierne a su aprendizaje profesional se conoce a través de José. José, como buen padre, le instruiría en el mismo oficio. Y si obra así, no es solamente por la preocupación que tienen los padres, ayer como hoy y siempre, por asegurar el porvenir de sus hijos, y por la satisfacción que experimentan al verse reemplazados por ellos en la carrera que han seguido. Es la misma historia de siempre. Es igualmente en virtud de razones religiosas. Para los judíos de la época bíblica, incluso hoy en día, para los que son fieles a la tradición, el trabajo manual es sagrado. En primer lugar, porque todo trabajo lo es, aquel que gana su vida con su trabajo es más grande que el que se encierra ociosamente en su piedad, dicen los sabios, y precisan más, los sabios judíos. El artesano en su trabajo no tiene necesidad de levantarse ante el más grande doctor. Los doctores de Israel, anteriores a Jesús o contemporáneos a su vida, lo mismo que sus sucesores, han aplicado estas ordenanzas. No es suficiente ejercer un oficio, es necesario transmitirlo a los hijos. El Talmud, uno de los escritos rabínicos posteriores a Jesús y que contiene tradiciones de esa misma época, se muestra muy formal. Dice, del mismo modo que se está obligado a alimentar a sus hijos, se está obligado a enseñarles una profesión manual. Y yendo más lejos, el Talmud dice, quien no enseña una profesión manual a su hijo es como si hiciese de él un bandido. Entonces, se podría comprender que José haya tomado a Jesús como aprendiz, sin duda desde su más temprana edad, y que más de un siglo más tarde, San Justino, mártir en el siglo II, haya oído hablar aún en Palestina de los arados salidos del taller de José que habría fabricado Jesús. Esto es muy bonito, es legendario, es emotivo, pero bueno, ahí lo tenemos. Desde el punto de vista social, su condición de artesano era una condición respetada. En el mundo hebreo de su tiempo, la actividad artesanal, por todas esas razones que hemos dicho, era respetada al punto de que los grandes rabinos de Israel ejercían un trabajo manual. Gilel era leñador, el rabino Yehuda panadero y el rabino Yohanan zapatero. Incluso Pablo de Tarso, nuestro Pablo, contemporáneo de Jesús, era fabricante de tiendas. Es que no pollos, nos dice el texto. Por lo tanto, podemos decir que Jesús pertenecía a la clase trabajadora, pero su trabajo le permitía vivir con su madre María de manera modesta pero segura. Es decir, no pertenecía a la clase pobre de su tiempo, compuesta por jornaleros, peones, agricultores obligados a menudo a vender su propio pedazo de tierra para pagar las deudas, o despojados por bandidos, u obligados a trabajar como esclavos en los latifundios. Algunos exégetas modernos plantean la hipótesis de que Jesús no habría trabajado siempre en Nazaret, sino que habría ejercido su actividad de carpintero en Séforis. Así lo creemos muchos. Les parece un efecto imposible que no haya trabajado en esa ciudad que distaba solo a 6 kilómetros de Nazaret, cuando había en esta ciudad una gran demanda de construcción a todos los niveles. Sobre todo después de que había sido destruida en el año 4 durante una revuelta contra Roma, y que Herodes Antipas, tras ser confirmado como tetrarca de Galilea, elige a Séforis como capital y empezó a reconstruirla totalmente al estilo helenístico, como la hemos podido ver en las excavaciones que con algunos grupos hemos visitado esta ciudad. Por lo tanto, con un teatro, etc. Y fueron trabajos muy intensos hasta que el año 26 Herodes Antipas trasladó la capital a Tiberíades, a orillas del lago Tiberíades. Sin embargo, los trabajos de reconstrucción en Séforis continuaron. Así Jesús habría tenido la oportunidad de trabajar
y de ir a Séforis a tomar parte de esos trabajos, particularmente en la construcción de los grandes edificios como el teatro. Esto habría puesto en contacto a Jesús con la cultura helenística, lo que también le habría permitido expandir su horizonte cultural, saliendo de ese posible provincianismo excesivo propio de alguien que no hubiera salido de su aldea. ¿Cómo entonces no pensar que su estadía en Séforis le habría permitido asistir a alguna representación teatral y le habría permitido también relacionarse con los filósofos, particularmente los filósofos cínicos? Evidentemente todo esto son hipótesis que no tienen ningún sustento real en ningún texto evangélico. Además, los evangelios nunca muestran a Jesús predicando y realizando milagros en los centros helenísticos de Galilea, como Séforis, jamás mencionada en ninguno de los evangelios, y como Tiberíades, que solo es mencionada de paso por Juan. En realidad, el ministerio de Jesús en Galilea se desarrolla exclusivamente en los pueblos judíos: Nazaret, Cafarnaún, Caná, Naín, Betsaida, Corozaín. Todo esto nos lleva a afirmar que Jesús, durante los años de su juventud, habitó y trabajó en Nazaret. Lo que sí podemos afirmar es que después de la primera peregrinación a Jerusalén con María y José a los 12 años, de la que habla Lucas, Jesús, como todo hebreo piadoso, volvería cada año como peregrino al templo de Jerusalén. Otra característica de la persona de Jesús, que no podía sorprender a sus paisanos y que, pues en esos años se habría fraguado o no, es el hecho de que no estuviera casado. En su tiempo, el judaísmo atribuía al matrimonio un valor muy importante, y a la sexualidad, que consideraba bendiciones de Dios a la humanidad y al mismo tiempo el medio para aumentar el número de adoradores al verdadero Dios, el Dios de Israel, hasta el punto de que el matrimonio era visto como una obligación de tipo religioso. Por lo tanto, no habría habido escándalo ni extrañeza en su entorno si Jesús se hubiera casado. Habría sido lo más normal. Sin embargo, cuando Jesús se presenta en Nazaret, después de haber dejado su pueblo para predicar, sus vecinos les recuerdan a su padre José, a su madre María, a sus 4 hermanos y a sus 2 hermanas, pero nadie cita mujer o hijos, señal evidente de que no los tenía. Para explicar esta situación, hemos de tener en cuenta que si en su tiempo el matrimonio era la norma, el celibato era también practicado por personas y grupos de considerable importancia, por ejemplo, los esenios de Qumrán, y los terapeutas, de los que habla Filón de Alejandría en un libro que se llama De Vita Contemplativa. Pero lo más importante es que en el Antiguo Testamento hay una gran figura, Jeremías, en la que pudo haberse inspirado Jesús. Para Jeremías el celibato es un símbolo profético del trágico destino del pueblo de Israel. Jesús pudo haber entrevisto en Jeremías su propio destino y haber querido imitarlo. No podemos pensar que la decisión de Jesús de dejar su pueblo, su familia y su oficio para salir a anunciar el reino de Dios haya sido improvisada. Más bien sería madurada en silencio, en la oración y en la lectura de las Sagradas Escrituras. En particular en la reflexión sobre las grandes figuras del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas Isaías y Jeremías, Eliseo, Elías, todas figuras recurrentes en su predicación. Y la razón que lo impulsó al celibato, a pesar de que, como hemos dicho, el matrimonio era casi obligatorio, fue señalada por él mismo, cuando dijo que hay algunos que han elegido no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda aceptar esto, que lo acepte. Mateo 19:12. Se trata, dice Jesús, de algo que no todo el mundo puede entender, que no se le da a todo el mundo para que lo entienda, sino que solo a aquellos a quienes les ha sido concedido. Así pues, la elección de Jesús del celibato tenía una motivación religiosa. Fue hecha por él para el reino de los cielos, para el anuncio
y la realización del reino de Dios. Un rasgo de Jesús, al que generalmente se presta también poca atención, es que era un judío laico. En el mundo judío el sacerdocio era hereditario. Por tanto, solo podían ser sacerdotes los miembros de uno u otro grupo de la tradición sacerdotal. El grupo más numeroso y fuerte de la tradición sacerdotal eran los sacerdotes que se ocupaban del templo y regulaban su culto. Guardaban celosamente sus árboles genealógicos. Algunas de las familias más destacadas ocupaban los puestos más influyentes y lucrativos en el orden hereditario de sucesión y, por lo tanto, en el culto que se desarrollaba en el templo. Después venía el grupo de los levitas. También para ellos pertenecían a una línea hereditaria. Los escribas, soferim, formaban parte de este grupo que se dedicaba al servicio del templo. Cuando un sacerdote no estaba al servicio del templo, que ocurría solo durante 2 semanas al año, podía establecerse la mayor parte del año en Galilea y en Nazaret para ocuparse de los servicios de la sinagoga y de la enseñanza de la Torá a los niños. Así Jesús pudo conocer a sacerdotes y levitas, tanto en Nazaret como en su peregrinaje anual a Jerusalén. Pero quizás no debió quedar bien impresionado por su modo de vida, si se reflexiona sobre la forma en la que la parábola del buen samaritano presenta al sacerdote como al levita, que ante el hombre dejado medio muerto por los ladrones no se detienen a socorrerlo, sino que pasan de largo. En la carta a los Hebreos se habla del sacerdocio de Jesús a la manera de Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote solo con su muerte sacrificial en la cruz y la entrada en el santuario de Dios con su sangre, pero durante su vida terrenal fue un hebreo laico. En conclusión, como hemos visto, no podemos decir mucho, sino conjeturar algunas cosas. En realidad, lo poco que podemos decir con seguridad sobre los años que Jesús pasó en Nazaret antes de comenzar una vida completamente nueva, de la cual ya tenemos reflejo en los evangelios canónicos, dejando su propio pueblo, su propia familia y su propio oficio para ir a Judea, a la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba y recibir el bautismo de él. El resto para nosotros permanece oculto. Hemos podido conjeturar algunos datos sobre su forma de vivir, su forma de hablar, el arameo, su forma de trabajar, sobre su posible o no matrimonio, que hemos visto que no tenemos ningún dato, que era un judío laico, pero más allá de eso ya no podemos decir nada más. Todo lo que la literatura apócrifa nos aporta es tan fantasioso y muchas veces que tenemos que medirlo con lupa que no lo podemos utilizar seriamente para adentrarnos en ese mundo. Lo dejamos para esa teología popular, para todos aquellos hombres y mujeres que se conformaron con esos escritos y que pasaron de iglesia en iglesia y fueron traducidos para dar testimonio de este periodo. Pero solamente desde esta perspectiva podemos acercarnos a estos años. Bien, pues mañana tendrán la última conferencia del profesor Martín Gelabert y aprovecho la ocasión para desearles una feliz Navidad, ya que nos encontramos ya muy cerca de ella y al mismo tiempo, pues que de verdad todo esto nos haya ayudado a conocer un poco más a José y en este caso también ese periodo de Jesús.